Bueno, bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Aquí estamos una vez más en nuestros clásicos estudios bíblicos semanales que tenemos para ustedes. Estamos con emisora Logos, estamos con emisora evangélica, estamos también en nuestras páginas de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Este canal de YouTube que tiene todos los estudios que realizamos. Ustedes pueden ir a las listas. Hay una lista de Mateo, otra de Isaías, de Apocalipsis, de Hechos, buscan la lista y ahí tienen las grabaciones correspondientes. En nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, aquellos que quieran puedan compartirla. Es muy sencillo, ahí compartir, pueden poner un like, un me gusta y suscribirse para recibir todos los materiales. Y los que quieran participar de estos estudios, que son absolutamente gratuitos, bueno, se comunican con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 096-511-642, permanentemente abierto, para alguna consulta, para tener el link para participar del Zoom correspondiente. Así que bueno, los esperamos a todos. Bueno, le doy la bienvenida a nuestra hermana Leticia. Bienvenida, Leticia. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Muy bien, se van a ir sumando los hermanos. Y ahí vemos que desde Chile está sumándose nuestro hermano Fernando. Le damos la bienvenida correspondiente. Bienvenido, Fernando, un gusto saludarlo. También Ana María. Hola, hola a todos. Saludos. Gracias, igualmente. Y también se suma nuestra hermana Ana María. Bueno, ya que tenemos al hermano Fernando, vamos a pedirle que nos haga una oración para comenzar el estudio del día de hoy. Que recuerden, vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. En el capítulo 26 habíamos quedado para comenzar desde el 23 en adelante. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Fernando una oración para comenzar el estudio correspondiente al día de hoy. Adelante. Amén. Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor, honrando tu nombre, Señor mío, alabando tu nombre en esta hora con nuestros hermanos, Padre Santo, a través de esta plataforma, Padre Santo, esperando que tú estés con nosotros, Señor mío, guiándonos, Señor mío, en estos estudios, Padre Santo, donde tú, Señor mío, estés guiando a nuestro hermano Mario, Señor mío, para que podamos todos aprender tu palabra, Señor mío, para que podamos abrir nuestras mentes, Señor mío, y poder estar aprendiendo y estar creciendo, Señor mío, en tu palabra, Señor. Pido tu bendición para cada uno de los hermanos que está hoy conectado, para los que se van a conectar, para los que van a escuchar, Señor mío, a través de las diferentes plataformas, Señor mío, este mensaje, este estudio, Señor mío, que estamos seguros que a ti te va a gustar, Padre amado. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. Amén, amén. Bueno, también está entrando allí nuestra hermana Annette. Vamos a esperar un poquitito y ya vamos a comenzar. Reitero, capítulo 26. Vamos a comenzar en el versículo 23. Ahora sí le doy la bienvenida también a la hermana Annette. Un saludo grande, hermana, para ustedes, toda su familia. Muchas gracias, bendiciones para ustedes también. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces el estudio. En la clase anterior estuvimos viendo el relato que nos había llevado hasta la escena en que Jesús, reunido en la casa con sus discípulos, les había anunciado que uno de ellos le iba a traicionar. Los discípulos estaban, perdón, estaban entristecidos, comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿soy yo, Señor? Bueno, vamos a ir viendo las respuestas de Jesús a partir de la lectura que nos va a hacer la hermana Leticia del versículo 23 al 25. 23 al 25. Entonces él respondiendo dijo:
El que me mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, Soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. Bueno, resulta realmente interesante observar que Judas no llamó a Jesús Señor, como lo hicieron los otros discípulos. Y él anteriormente le decía Señor. En ese momento, en el versículo 22, criticó, es un momento que realmente fue muy importante, donde Judas salió de la casa. Y según el relato del Evangelio, según Juan, así en el capítulo 13, apenas recibió el trozo de pan que Jesús le ofreció, abandonó el lugar y desapareció en la oscuridad de la noche. Ahí están dando el raconto de los hechos. Vamos a pedirle a Fernando que nos lea del 26 al 28, versículo 26 al 28. Amén. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, este es un Amén. pasaje muy importante, muy trascendente para nosotros los cristianos, los hijos de nuestro Señor. Aquí vemos la institución de la Cena del Señor, tan conocida, que fue establecida en una época en que la fiesta judía de la Pascua estaba decayendo en ese momento gradualmente. En dicha fiesta, la copa circulaba 7 veces entre los asistentes y fue durante la última de esas veces que Jesús instituyó esta cena. Durante esta celebración, los participantes cantaban los salmos, que incluían los salmos 111 al 118. Y cuando los leemos, esos salmos, deberíamos recordar que nuestro Señor los cantó en aquella noche tan especial. En aquella última cena, bueno, fue como si Él mismo se hubiera elegido, no como un monumento de mármol o de bronce, ¿no? Sino como los elementos temporales del pan y del vino, que nos hablan de su muerte hasta que venga otra vez. Pero acá yo quiero detenerme un poquito, porque acá se dice algo que para nosotros los cristianos es fundamental y tiene el valor maravilloso de este versículo. Cuando dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto. Acá Jesucristo habla del nuevo pacto. Cuando hay un nuevo pacto, quiere decir que había un pacto anterior, el nuevo desplaza o no. Ese es un tema muy discutido, pero para nosotros nos rige este nuevo pacto, que es el perdón de nuestros pecados por parte del Señor. Es importantísimo. A veces le damos mucha importancia, obviamente, a la cena del Señor en las iglesias y no se retaca precisamente este hecho de la celebración del nuevo pacto. Para mí es lo más importante que tenemos
para nosotros en especial, una de las cosas más trascendentes en la Biblia. La primera venida de Cristo, el derramamiento de su sangre, la resurrección, la segunda venida, pero este nuevo pacto es otro de los grandes momentos que el Señor nos ha dado. Vamos a pedirle a Leticia que nos lea los versículos 29 y 30. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Señor estaba dando a entender allí que la Pascua volvería a celebrarse en el futuro. Pues dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta la época que él llamó el reino de mi Padre. Bueno, digamos que su celebración en ese periodo futuro miraría seguramente, retrospectivamente, a su muerte en la cruz. También la Pascua, que durante siglos había expresado con ansia y anticipación su venida para reinar durante los tiempos de la expresión futura del reino, allí también se evocaría su venida. Vamos a leer un pasaje muy importante que va de los versículos 31 y al 30, del 31 al 35. Y aquí vamos a ver un hecho también muy importante y trascendente, que están puestos en el relato de la Biblia, que es la palabra del Señor, como elemento que tenemos que observar atentamente. Vamos a leer entonces, Fernando, del 31 al 35. Amén. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, moriré contigo. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Bueno, fíjense en el detalle interesante. Comienza con una cita del libro del profeta Zacarías. Anoten por ahí, Zacarías 13, versículo 7. Y a continuación la respuesta del apóstol Pedro sugirió que él no confiaba en los otros discípulos, pero pensaba que el Señor sí podía fiarse de él. Bueno, acá el problema de Pedro era que no se conocía a sí mismo. Hay que reconocer que es el mismo problema que tenemos muchos nosotros hoy día. Sería temprano por la mañana cuando Pedro prometió que aunque todos se apartasen del Señor, él nunca lo haría. Parecía incluso dispuesto a morir por el Señor. Pero aquella misma noche, antes que el gallo cantase 2 veces, Pedro le negaría. Y no una sola vez, sino 3 veces. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo el conocimiento que tiene de cada uno de nosotros. Las flaquezas que tenemos como seres humanos. Lo poco que nos conocemos a nosotros mismos. Por eso,
cuando uno estudia estos hechos, tenemos que discernir espiritualmente para ser un espejo hacia nosotros. Tenemos que no solo leer, no solo escuchar la palabra del Señor, sino que visualizarnos como un espejo donde nos reflejamos nosotros mismos. Bueno, ahora el relato pasa a un lugar llamado Getsemaní, donde Jesús compartió con sus discípulos algunos de sus momentos más críticos antes de ser crucificado. Por eso le voy a pedir a Leticia que lea los versículos 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, a propósito de esta oración, ahí Jesús pronuncia la copa. Uno tiene una visión de que es una copa, pero acá lo que representa en esta palabra es la cruz y su contenido, donde están los pecados de todo el mundo. Más allá de la muerte misma y del sufrimiento terrible de la crucifixión, hay algo más que quizás no alcanzamos a comprender. Y que se trata de que Jesús, que era santo, inocente, apartado de los pecadores, fue tratado por Dios como el pecado mismo por causa nuestra. Fíjense ustedes qué tremendo esto de aquel que es un santo. Y de qué manera nosotros tenemos que visualizar esa escena. Muy pocas veces aquel que comienza a leer el Evangelio y ve este momento tan especial, vuelvo a insistir, muy pocas veces entiende esto. Cómo Dios personifica allí el pecado precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un momento muy especial de la palabra que es difícil de entenderlo si no visualizamos el plan de Dios. Tenemos que visualizar ese momento. Decíamos que Jesús era un santo, inocente, y paga el pecado nuestro. Y esto no es un hecho teológico, sino una realidad. Ni siquiera podemos imaginar el horror que sintió cuando el pecado fue colocado sobre él, ya que siendo santo, debió sufrir una experiencia espantosa, el pecado del mundo, de la humanidad depositado en él. Él no estaba, digamos, pidiendo escapar de la cruz, sino que rogando en oración para que se hiciese la voluntad de Dios. Esta, digamos, expresión, que se haga la voluntad de Dios, tiene que transformarse en nosotros en el sentimiento más profundo. Nosotros pedimos tantas cosas a nuestro Señor. Pero hermanos,
después de muchas veces que hablamos orando con Él y pidiéndole cosas, tenemos que desarrollar esa expresión. Que sea tu voluntad, Señor. Nosotros, inclusive que estamos comprometidos con esta palabra, nos resulta dificultoso imaginar la experiencia en Getsemaní. Pero creo que allí comienza, pese al drama, la victoria que tendría Jesucristo crucificado. Evidentemente fue tentado por Satanás en Getsemaní, tan parecido como lo había tentado en el desierto, y como veremos al leer el versículo 42. Él estaba aceptando aquella copa. Sería inexacto decir que estaba intentando evitar el ir a la cruz. Es que en su humanidad sintió repugnancia y el tremendo horror de tener sobre sí mismo los pecados del mundo. Y por un momento pareció que iba a retroceder, pero se entregó confiado al Padre, cuya voluntad había venido a cumplir. Miremos, esto es lo que tenemos que discernir, miremos a los discípulos que estaban con él en aquel jardín, y que eran Pedro, Jacobo y Juan. Después de su primera oración regresó a donde ellos se encontraban. Y ahí vamos a ver lo que nos relata los versículos 40 y 41. Le voy a pedir a Fernando, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, vemos Amén. aquí que les animó a velar, a permanecer despiertos, alertas ante la tentación. ¿Pero de qué tentación? ¿Quién iba a tentarles? Satanás, el tentador, estaba allí. Era evidente que Jesús luchaba con un enemigo invisible. Él venció al enemigo allí en el jardín de Getsemaní. Allí fue donde se ganó la victoria de la cruz del Calvario. Pero la lucha intensa viene. Y lo vamos a ver, Leticia, leyendo los versículos 42 al 45. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ahí. Seguimos un poquito más. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Muy bien. Levantaos, vamos. Ahí está. Por ahí dejamos. En este conflicto, el Señor se entregó, como vemos, a la voluntad de su Padre, y allí le anunció la inmensa situación de ver llegar al traidor. Entonces, los discípulos, ¿en qué situación se encontrarían? Porque él les había anticipado muchas veces esta situación, pero ahora se la estaba plasmando en la realidad. Vamos a leer los versículos 46 y 47, Fernando.
46 y 47. Levantaos, vamos, ved, y se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con la espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El hecho de que tanto Judas como los enemigos de Jesús habían presenciado muchos milagros, les había llevado a darse cuenta que Jesús tenía un poder sobrenatural y que podría hacer uso de él. Así que cuando vinieron a detenerle, llegaron acompañados de un numeroso grupo de hombres. Por otra parte, sabemos que a Pilato no le gustaba Jerusalén, que solía venir a la ciudad únicamente los días de fiesta, trayendo con él una gran guardia para mantener el orden, porque en ese tiempo se producían disturbios durante las festividades. Y acá presenciamos un gesto muy significativo. Leticia, vamos a leer del 48 al 50. Y el que le intrigaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Bueno, aquel beso de traición de Judas le dio al Señor Jesús, ese fue uno de los detalles más desagradables, sin duda, y despreciables de un ser humano en toda la historia, porque marca un hecho fundamental. Algunos teólogos sostienen que Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús y no podía haber actuado de otra manera. Bueno, nosotros en este tema consideramos de que hay también una predestinación que tenemos todos, pero no somos robots. También nos da la posibilidad de que en determinadas situaciones estemos de otra forma. Si no, todos seríamos cristianos. Todos seríamos hijos de Dios, no habría pecado. Creo que Jesús tomó su propia, creo que Judas tomó su propia decisión, traicionar a Jesús, y tuvo muchas oportunidades de cambiar de planes. Pero bueno, esto había sido profetizado, y el Señor le escogió. Pero después de que Judas hubo cumplido la profecía, después que Jesús fue traicionado, Judas podía haberse arrepentido. Jesús dio una última oportunidad para arrepentirse y aceptarle, e incluso después que Judas le dio aquel beso de traición. Jesús le llamó amigo. Fíjense ustedes. Más tarde, cuando Judas fue al templo y arrojó la moneda de plata que le había entregado para traicionar al Señor, aún en aquel momento podría haber cambiado de opinión. Y cuando los sacerdotes estaban llevando a Jesús ante Pilato, Judas podría haberse postrado ante él diciéndole: perdóname, Señor. No sabía lo que estaba haciendo. Y el Señor lo había perdonado. En fin, luego se produjo una serie de incidentes que vamos a ver en el próximo, digamos, estudio. Quiero dejar acá, porque todavía se desarrollan una serie de movimientos que nos darían para profundizar y tenemos solamente algunos minutos. Los hechos son realmente, alguien diría, dignos de una película. Bueno, se ha hecho muchas películas a propósito de esta situación de Jesucristo. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos y hermanas, que esto es el cumplimiento del plan de Dios profetizado previamente. Ya llegaremos el momento que haremos un análisis, digamos, en un paralelismo con muchos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora,
todo esto que es un raconto, que tiene una situación previa a la crucificación, tenemos que darle el valor trascendente, que yo le doy por lo menos, es que el Señor nos presenta el nuevo pacto y a continuación se suceden estos hechos. Porque si los hechos estos se hubieran dado sin no haber formulado el nuevo pacto, ¿de qué valdría todo esto? ¿De qué valdría el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Porque el nuevo pacto está concentrado en el perdón de los pecados y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estos versículos que hemos leído hoy tienen una importancia mucho más allá del raconto hasta histórico que se da. La presencia del nuevo pacto es un elemento que nos va a regir, que nos está rigiendo, que nos augura nuestro futuro, que nos augura el reino, que nos augura el perdón de los pecados. Razonemos sobre ello. Bueno, quedan algunos minutos. Quiero que algunos de ustedes, si quieren hacer alguna reflexión o preguntar, nos quedan 5 minutos o menos. Así que bueno, con mucho gusto. Adelante, Fernando. Gracias, hermano. No, más que nada comentar lo que me llamó la atención de estos versículos, que es el amor, el cariño que Jesús nos tenía a nosotros como hermanos, como hijos, ¿cierto? Porque estaba pensando mientras leía la hermana Leticia, mientras leía yo, el tema de que él, sabiendo cuál iba a ser su destino, más allá que iba a resucitar, pero que igual iba a pasar ese dolor, esa angustia, ese calvario, él aguantó. Entonces yo creo que el amor que él nos tiene es muy grande para haber pasado eso. Es muy, pero muy grande, porque ¿quién aguanta tales cosas sabiendo? Porque quizá de repente uno dice, ya, no, pero hay personas que han sido crucificadas, claro, pero de un rato para otro, pero él desde el momento que nació, desde mucho antes, él sabía qué es lo que tenía que haber pasado, sabía quién lo iba a traicionar, sabía que lo iban a azotar, que lo iban a desfigurar, sabía todo eso. Entonces, ahí es donde a mí me llama mucho la atención el amor, el cariño, el profundo amor que nos tiene a todos nosotros, hasta nosotros. Dios sabe, digamos, lo dice su palabra, que nos conoce de nuestra concepción, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso a mí me reafirma cuánto nos quiere, por su misericordia, porque nosotros somos unas personas pecadoras y aún así nos ama y nos quiere. Así que esa era mi pequeña reflexión, hermano Mario. Gracias. Gracias, hermano. Sin duda, cargar con los pecados del mundo. Nosotros no podemos cargar con nuestros propios pecados. Visualicen cargar los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos. Bueno, hermanos, ya estamos ahí bien en el final. Buen fin de semana. Chao. Y nos esperamos con Isaías Hernández. Y el jueves seguimos. Chao, hermana Anet. Chau. Saludos, hermana Anet. Anet, Ana María. Leticia, Ana María. Bendiciones para Cuídense, todos. nos vemos.